Siguiendo con el programa, nos place presentar como invitada a la señora doctora Betsy Mireida Alvarado Alfonso, ¿no? Que entre sus principales hojas de vida será mención a continuación. Ella es abogada, máster en Derecho Penal por la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. Ella es catedrática universitaria en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala, docente de la Escuela de Estudios Judiciales, Región Occidente, en los cursos dirigidos a personal auxiliar, así como jueces, quien disertará la conferencia La importancia de la democracia participativa en la justicia iberoamericana, a quien le damos el uso de la palabra. Adelante, doctora. Betsy, enciende tu micro. Muy bien, gracias, ya. Muy buenas tardes nuevamente a cada uno de los colegas, abogados litigantes, jueces y quienes nos acompañan a través del sistema de videoconferencia. Quiero agradecerle a la doctora Doris por la oportunidad que se nos brinda de poder participar haciéndole honor a Disculpe, doctora, no se le escucha, parece que nuevamente se le ha apagado el micro. No, no se le escucha, doctora. No, no se le escucha, doctora Alvarado. No, seguimos sin escucharla, doctora. Es probable que necesite que el sistema le pregunte si permite el micrófono y ella lo haya desactivado por casualidad. Fíjate eso, Betsy, por favor, porque el sistema a veces te pregunta si quieres la cámara encendida y si quieres el micrófono encendido. Y a lo mejor dijiste que no. Doctora Alvarado, en todo caso, por favor, ¿podría salir y volver a ingresar, por favor, con el link? Porque sí se le escuchaba al inicio. Por favor, doctora. Nos vamos a comunicar con la doctora Betsy Alvarado. Sí, ya estoy. ¿Me escucha? Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias y disculpen los inconvenientes. Quiero agradecerle nuevamente, voy a reiterar mi agradecimiento a la doctora Doris Rodríguez por la apertura en esta actividad en honor a nuestro amigo Faustino de México, juez por muchos años y una gran trayectoria que nos ha permitido compartir las experiencias en su trabajo de juzgador en nuestra hermana República de México. Agradezco también a nuestro hermano país Perú que nos permitió la realización de la presente actividad. Efectivamente, el tema que yo elegí para poder honrar la actividad de nuestro gran amigo juez es relativo a la importancia de la democracia participativa en la justicia iberoamericana.
Y bueno, voy a intentar compartir, espero que esto no vaya a causar inconveniente con el audio nuevamente. Voy a compartir la pantalla en este momento solamente para que podamos tener una visualización de algunos datos que me parecen interesantes, poderlos compartir con ustedes. Bueno, desde el momento en el que nosotros como juzgadores iniciamos con la actividad de justicia, ahí sí que nos encaminamos a este tema de justicia. Yo, después de haber presentado mis servicios permítame, solo voy a ver si puedo ya presentarlo desde acá. Ya. Después de haber prestado mis servicios como auxiliar judicial, pues me ha resultado muy inquietante sobre todo el tema de la justicia y la democracia, especialmente porque en países como los de nosotros resulta de bastante importancia abordar ambos temas para poder encontrar y alcanzar esa sociedad justa de la cual en nuestra calidad de juzgadores debemos construir. Voy a abordar 5 puntos en estos 15 minutos que nos han otorgado para la exposición. Voy a tratar de abordar muy someramente 5 puntos. Primero, lo que entendemos por la democracia y sus implicaciones en nuestros países iberoamericanos. Segundo, los países iberoamericanos con presencia pluricultural y multilingüe. Tercero, la justicia con pertinencia cultural en sociedades democráticas. El cuarto punto, la justicia con pertinencia de género desde la perspectiva cultural. Y finalmente, la importancia de la creación de condiciones en un Estado más que un Estado de Derecho, el logro objetivo de un Estado social. Y es que resulta como muy inquietante descubrir que la democracia y la justicia no pueden estar divorciadas. Y cuando nosotros escuchamos el término de justicia, de democracia, rápidamente nos recordamos del ejemplo del sufragio al momento de elegir a nuestros funcionarios y representantes de un Estado. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los países iberoamericanos la distribución de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están divididos y que única y exclusivamente para la elección de nuestros legisladores y de nuestros representantes en el gobierno central son a través del sufragio y la elección popular. Esto no ocurre en el sistema de justicia, especialmente porque el juez no es elegido por la simpatía o la popularidad ante sus ciudadanos, sino es elegido, y así debe ser, a través de los méritos, el alcance académico y sobre todo la mística y el servicio, en este caso sería, sí, el servicio hacia su población. De ahí me ha inquietado a mí que cuando yo prestaba el servicio como auxiliar judicial, advertía que algunas de las resoluciones que se emitían eran eminentemente legales, lo cual no estaba fuera del marco de la legalidad. Sin embargo, muchas de las resoluciones que pude observar en mi calidad de auxiliar judicial no necesariamente eran legitimadas. Y de ahí me parece muy interesante poder abordar la democracia en la justicia. Cuando nosotros hablamos de democracia, la democracia por sí representa que el pueblo es quien va a gobernar a su propio Estado a través de sus representantes. Pero como los jueces no somos elegidos a través de un sufragio popular o una elección popular, también en la justicia debe estar presente el valor de la democracia. Y la única manera en la que uno puede, como juzgador, acercar esa democracia y ayudar a construir una sociedad más justa es con la participación activa y el reconocimiento de las distintas personas que conforman un solo Estado. Y esto me hace entonces entender que cuando nosotros formamos una sociedad como lo son los países iberoamericanos, el sufragio universal no solamente debe ser la representación de una democracia en un país.
cuando un país o un estado está enriquecido por más de una cultura, el reto para un juez iberoamericano es mucho mayor, especialmente porque para acercar el sistema de justicia a los distintos sectores que conforman una sociedad, se hace necesario que el juzgador conozca aspectos de las distintas culturas que subsisten en su realidad social. La democracia entonces en la administración no debe faltar de ninguna manera, pues el sistema de justicia para poder alcanzarlo debe permitir la inclusión de los distintos sectores que por distintas razones han quedado al olvido de nuestro sistema. Y este olvido, de alguna manera, los hace mucho más vulnerables frente al sistema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado justamente en esta vulnerabilidad de ciertos sectores y que la vulnerabilidad puede representarse de dos maneras, de forma subyacente y de forma estructural. Cuando hablamos de una forma estructural, la responsabilidad de hacer incluso que el sector sea más vulnerable es el propio Estado. El propio Estado al momento de no acercar la justicia hacia los distintos sectores a través de una presencia pluricultural y multilingüe. La legitimación entonces de una resolución solamente va a ser efectiva cuando la sociedad cultural también tenga participación y no solamente a través de un sistema monista o a través de una formación de un derecho occidental, puesto que nuestras sociedades en países iberoamericanos demandan el conocimiento de otro tipo de culturas que también en su momento pueden demandar un sistema de justicia y el pronunciamiento por parte de los juzgadores. El reto a descubrir los términos de justicia, de injusticia, de derecho, de delito, son indispensables, puesto que no solamente las definiciones que tenemos como jueces en la formación occidental son reales en nuestra sociedad, ya que las culturas que subsisten y coexisten en nuestras sociedades pueden tener una concepción distinta de lo que es justicia, distinta de lo que es injusticia, distinta de lo que son derechos humanos. Por eso es importante que a través de mecanismos como el estudio antropológico nos permita acercarnos a ese desconocido campo cultural del cual formamos parte. Esto me hace llegar al segundo de los aspectos en países con presencia pluricultural. Y para ello me he permitido abordar investigar algunos aspectos solamente de algunos de los países iberoamericanos para únicamente presentarles una muestra de la importancia en que nuestros países sean desarrollados con una presencia democrática a través de un sistema de justicia. Según el INE y la Unidad de Estudios Estadísticos de Género del año 2017 en Chile, se representa un 12.8% de pueblos originarios, mayormente los mapuches, los aymaras, los diaguita, entre otros. Colombia es otro de los países que, según el censo para el año 2018, datos obtenidos del DANE, la población indígena representa el 36.8% del país. México, según el INE, representa el 15.1% de la totalidad del país, según el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 21.5% se autorreconoce indígena con presencia de 68 pueblos originarios. Perú, uno de los países de los cuales debemos aprender muchos de los países iberoamericanos, cuenta con 55 pueblos indígenas, 47 lenguas, con presencia mayoritaria de quechuas, aymaras y azmincas. Guatemala tiene la presencia de 24 pueblos étnicos, entre los cuales se encuentran los jacaltecos, los mames, los quichés, los cachiqueles, los tzitzaés, los ixchiles, los garífunas, entre otros. Es importante entonces, en esta forma de muestreo, comprender, y esto nos lleva más que a la tolerancia. En muchas ocasiones hemos escuchado que para evitar la discriminación, incluso el poder dejar al margen ciertos sectores, debemos aprender a tolerar.
Sin embargo, yo quiero invitar a los jueces, a los abogados litigantes, a que saquemos de nuestro contexto la palabra tolerancia y al contrario a ello, incluyamos la palabra aceptación, reconocimiento. Eso nos permite tener una interculturalidad y una convivencia mucho más armónica en la aceptación de una realidad que coexiste en nuestras sociedades. Dos países iberoamericanos han representado uno de los ejemplos realmente para los demás países que van en vías de alcanzar y construir una sociedad más justa. Entre estos puedo mencionar a Colombia y Perú. Colombia y Perú ha contado con mayores avances en la promoción y la protección de los derechos de pueblos indígenas, y no solo desde políticas de gobierno central, sino además con el acercamiento al sistema de justicia a través de un sistema de justicia bilingüe y de los peritajes antropológicos en procesos judiciales. La consulta previa e informada, la educación bilingüe, el acceso a la justicia a través del acercamiento de los jueces de paz. En Guatemala, si bien es cierto, se han creado nuevas políticas, especialmente en el sistema de justicia, para poder garantizar la construcción de una democracia justa, también lo es que se necesitan muchos más avances para poder alcanzar este tejido nuevamente que logre, en este caso, incluir a las personas que están alejadas o que incluso son distintas a la propia formación occidental. Debemos reconocer que en países como los países iberoamericanos no solamente puede existir un sistema de gobierno, un sistema de justicia monista, puesto que la variante de la concepción del sistema de valores de otras culturas nos hacen y nos obligan a los jueces a voltear el rostro y ver a nuestro alrededor que es necesario retomar en el momento de resolver un caso concreto todos aquellos elementos que configuran y enriquecen a un solo país y que son totalmente diferentes a un sistema occidental, pero no por ello se aleja de lo que debe entenderse por la justicia. A contrario de ello, nos permite acercarnos a lo que esencialmente son los derechos humanos, desde el punto de vista de la identidad y la dignidad humana. Uno de los avances importantes que realiza Perú es el Decreto Supremo número 09-2019 MC, en el que se aprueban lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes y mujeres indígenas o pueblos originarios. Este aspecto importante al cual Perú se ha acercado para poder romper aquellos esquemas y prejuicios que no permiten el acceso a la justicia y que no permiten tener una sociedad más justa, es lo que me hace analizar incluso el tercer y cuarto punto de mi ponencia, lo que es la justicia con pertinencia cultural en sociedades democráticas y la justicia con pertinencia de género. Muchos de los estados no pueden contar con un sistema monista, como reitero, porque esto lesionaría uno de los derechos fundamentales de la vida humana, lo que es, reitero, la dignidad y la identidad, reconocidos en instrumentos internacionales que obligan al juez iberoamericano la observancia a través del control convencional. El reconocimiento de la Convención el número 169, que coadyuva en la protección de este tipo de derechos y estas formas de vida, hacen reflexionar al juzgador iberoamericano de la importancia de conocer la realidad de cada uno de los países. La imposición de sanciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que lamentablemente nos ha llevado a reflexionar y a reconocer que nuestros países, que son mayormente vulnerables, han sido vulnerados no
solo, como repito, por causas subyacentes reconocidas por la Corte Interamericana como la desigualdad ante la ley entre nacionales y extranjeros, sino por causas de facto en las cuales se encuentran las desigualdades estructurales. A la luz del artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el deber, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene cada Estado, es de adaptar el derecho interno conforme a las necesidades específicas de la persona o de los grupos de personas, dado que de acuerdo a la discriminación estructural o histórica, para citar un ejemplo, en contra de la mujer, o el trato desfavorable a minorías sexuales, el desprecio a la identidad cultural múltiple de los habitantes o el riesgo estructural de algunos miembros de la población civil son ejemplos que nos hacen reconocer, que nos obligan a reconocer que existe de alguna manera incapacidad en los sistemas estatales donde la Corte Interamericana ha impuesto severas sanciones e incluso ha sugerido reformas para poder nuevamente estructurar nuestro sistema de justicia. Se cita el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, en el que se reprocha la existencia de algunas prácticas o políticas que se ordenaron y se toleraron por el propio poder público, cuyo efecto era impedir a ciertos sectores demandantes, que dicho sea de paso, eran vulnerables, la utilización de recursos para el alcance de recursos internos que estaban al alcance de otros miembros de esa misma sociedad. De ahí que en materia civil resulta indispensable que nuestro sistema de justicia vaya adecuando los mecanismos necesarios y los procedimientos que permitan la inclusión de los derechos que demandan nuestros pueblos originarios. En este caso, podrían abordarse temas como las tierras ancestrales, que conocido es por todos nosotros, por la historia que nos ha ilustrado, que luego de la invasión de extranjeros han sido despojados de manera injusta de sus tierras, con lo cual se ha dejado no solo en el olvido y se ha provocado la pérdida de una identidad, sino además de un recurso necesario e indispensable para su desarrollo económico. La conexión que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, la biodiversidad, es distinta a la conexión que los que no hemos crecido en ese sistema tenemos, ya que para ellos no solo representa una posibilidad de un enriquecimiento económico, sino representa el enriquecimiento espiritual e incluso social, porque configura parte de la cosmovisión de cada uno de los pueblos originarios. Circunstancias que resultan importantes comprender en nuestra calidad de jueces para poder acercar esa verdadera democracia a la justicia. En materia laboral, el abordaje de la igualdad en la remuneración del servicio o la fuerza de trabajo en condiciones de igualdad. En la justicia penal, y este es uno de los aspectos más graves y fuertes en los que se han evidenciado muchas injusticias en distintos de nuestros países iberoamericanos, especialmente porque el poder punitivo del Estado obliga entonces al acatamiento de normas y ordenamientos jurídicos en las que se define la existencia de delitos desde el punto de vista del sistema occidental. Pero aquí nuevamente llamo a la reflexión que no solamente existe el sistema occidental en un estado iberoamericano, ya que de acuerdo a la convivencia de muchas otras culturas, se hace necesario implementar nuevos mecanismos para poder alcanzar una justicia verdadera. En la justicia penal, es importante implementar los peritajes antropológicos y los análisis de figuras como el error de comprensión culturalmente condicionado desde la óptica del elemento de culpabilidad en la teoría del delito, que nos lleva a analizar la existencia real o no de tres elementos fundamentales para provocarle el reproche a la conducta que desde el punto de vista del sistema occidental deviene un ilícito. El primero de los aspectos es la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Mi persona se cuestiona si el sujeto en realidad,
si estamos hablando de un justiciable perteneciente a un pueblo originario, ha tenido en realidad la capacidad de diferenciar entre su licitud o su ilicitud ante una acción o una omisión, tomando en cuenta que la capacidad de comprensión de carácter ilícito puede estar, en este caso, sometida a los aspectos que lo han determinado de acuerdo al sistema de valores y la determinación cultural que existe. La cognoscibilidad de la antijuricidad, que es el segundo de los elementos, se analiza desde el error de prohibición, que implica que el sujeto pudo haber conocido o no una acción o omisión prohibida. Este punto, yo me pregunto si efectivamente cada uno de los estados iberoamericanos han cumplido con la publicidad de las leyes en los distintos idiomas de las personas que configuran su propio estado. Desde ahí debemos nosotros analizar si el Estado ha cumplido con la parte que le corresponde para poder reprocharle conductas a personas que no han crecido bajo ese sistema y ese sistema de valores. El último de los elementos para configurar una culpabilidad o un reproche a una conducta es la exigibilidad de una obediencia al derecho. ¿Hasta dónde le es exigible el derecho occidental a alguien? Nuevamente reitero, que está determinado en sus creencias culturales y en su propio sistema de valores. El reto del juez iberoamericano es mucho mayor en comparación a muchos otros jueces, que sin menoscabar la función que realizan otros países, en los países iberoamericanos, cuando desde las legislaturas no se tiene ni siquiera la plena conciencia de la realidad a la cual se está legislando, es para el juzgador importante, entonces, la observancia de su ética, de su mística, de la vocación de servicio y la plena conciencia de que la realidad que lo rodea en ese proceso intelectivo de interpretación debe tener no solo un control convencional, sino una realidad social para llevarlo a emitir una resolución justamente apegada a una democracia. Finalmente, y el quinto aspecto, en cuanto a la función que corresponde al juzgador, considero que a través del pronunciamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en cuanto a la necesidad que tiene el juez iberoamericano de tomar nota que en nuestras sociedades iberoamericanas, en nuestros estados, se ha fomentado el prejuicio cultural como causas que permiten, en todo caso, la reproducción más de condiciones de mayor vulnerabilidad, entre los cuales esos prejuicios étnicos, la xenofobia, el racismo, el caso de migrantes y los fuertes estereotipos contra las mujeres y minorías sexuales hacen obstaculizar la integración de esos grupos vulnerables al sistema de justicia. Es por eso que el juez iberoamericano tiene un mayor reto frente al sistema de justicia democrático. Y ese reto no solamente es del control de garantías, sino el control convencional, la interpretación normativa en vías de una justicia legitimada que obliga, frente a un Estado de Derecho, a observar la realidad social e ir más allá en la búsqueda y de la construcción de un Estado aún más social que responda a las necesidades que demanda un país como los países iberoamericanos. Esta sería mi ponencia y lo que someto a discusión a cada uno de ustedes como jueces, como litigantes, para la construcción de una sociedad más justa. Muchas gracias.